abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas 18:35. Lucas 18:35. Muchas gracias. Recuerdo cuando mi hija Malena era más chiquitita, ella estaba aprendiendo recién a hablar algunas palabritas, ¿no? Y tenía una voz muy aguda, muy chillona. No cambió mucho la voz, pero no, ahora tiene una voz linda. Me mira mi hija. Pero era muy chiquitita y tenía una voz muy finita, muy aguda. Y me acuerdo que ella necesitaba la atención de mi esposa todo el tiempo. Entonces se paraba al lado de mi esposa y comenzaba y saltaba, ¿no? Y si mi esposa se movía para algún lado, ella iba saltando atrás y la perseguía. Yo la veía a Jessica que iba ida y vuelta haciendo las cosas de la casa, con la nena corriendo atrás diciéndole mamá. Y la admiro mucho a mi esposa porque desarrolló un don, que es el don de poder anular su oído, el sentido del oído, y no escucharla, y la ignoraba. Pero todos los que estábamos en el salón, en la iglesia o en el lugar donde estábamos, no la podíamos ignorar, era imposible, ¿no? Y algunos hermanos de manera muy sutil, pero con un poquito ya de molestia, le decían, pastora, ¿no se da cuenta que la nena está hablando? ¿No se da cuenta que la nena le está pidiendo algo que necesita que la atienda? Entonces, bueno, ya cuando le decíamos eso, mi esposa paraba, la miraba y le decía, bueno, Male, a ver, ahora sí, ¿qué querés? Y ella hacía, me olvidé. Bueno, sigamos hablando, nos podíamos hablar, mamá, y empezaba de vuelta. Y así fue un ciclo, un bucle en el que entrábamos, ¿no? Después, bueno, nosotros con el tiempo le fuimos explicando a ella y a nuestros otros hijos también, porque tenían conductas similares en algunos momentos, explicarles que ellos tenían que ser específicos con lo que querían. Y siempre les decíamos, cuando tengas la idea cerrada de lo que realmente querés decir o lo que realmente querés preguntar, vení y preguntalo con la idea armada para que lo podamos entender, ¿no? Porque creo que a todos en algún momento nos pasa de tener una idea y no poder explicarla, ¿o no? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Yo en mi cabeza sé lo que quiero decir, pero necesito que el otro me lo entienda. Y es un poco complicado eso muchas veces, porque uno parece tener claro lo que quiere, pero en realidad cuando te preguntan ¿qué querés? En realidad no hay nada claro. En realidad cuando te preguntan ponerlo en palabras, es mucho más difícil, ¿no? Yo quiero que podamos leer uno de los milagros de Jesús en el libro de Lucas 18:35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recibe, tu fe te ha salvado. Bien, quiero que podamos leer solamente hasta ahí. Qué lindo milagro, ¿no? Porque dice que había una persona ahí, al costado del camino, pidiendo limosnas, pidiendo algo apenas para sobrevivir. Y una de las características de una persona que pasa mucho tiempo en una situación difícil es que empieza a dejar de creer que esa situación se puede solucionar. Y de alguna manera nos empezamos a adaptar o a acostumbrar a decir, así es como tendré que vivir. Tendré que aprender a vivir con la tristeza, tendré que aprender a vivir con el dolor, tendré que aprender a vivir con la enfermedad. Y dice que estaba solamente pidiendo limosna, no le interesaba ser sano porque no tenía esperanza de ser sano.
con que le den alguna monedita para poder sobrevivir. Pero de repente escucha hablar de Jesús y comienza a clamar. Y saben, eso es fe. Eso demuestra una actitud de fe en una persona que no sabemos quién era, no sabemos su historia. La Biblia no cuenta mucho, pero sí dice que comenzó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se detuvo. Una de las características de la fe es que hacen que Jesús se detenga ante nuestra necesidad. A veces creemos que podemos conmover a Jesús con lágrimas, que mientras más lloramos, el Señor más se va a conmover, más va a ver mi necesidad. A veces creemos que mientras más sufrimos, Dios más va a ver mi necesidad. Pero lo cierto es que la Biblia me enseña que en realidad es la fe lo que mueve el corazón de Dios. Dice la Biblia que más el justo por la fe va a vivir, porque la fe es una manera de vivir, es un estilo de vida. Y dice que comenzó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús se detuvo. Y me sorprende esto porque le dice que reciba la vista y le dice: tu fe te ha salvado. Este hombre tenía tanta fe que su fe no solamente produjo un milagro, sino que su fe también produjo salvación. Bien, la fe sirve para todo. La fe no sirve solamente para estar bien emocionalmente, como muchos creen. La fe no sirve solamente para decir: bueno, voy a ir a la iglesia para ser un poquito feliz, para no estar deprimido, para no sentirme mal. La fe sirve para todo. Dios te puede prosperar por medio de la fe. Dios te puede sanar por medio de la fe. Dios puede restaurar tu matrimonio por medio de la fe. Y dice que esta persona comenzó a clamar y dice que la fe produjo ese milagro. Pero me sorprende la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? ¿Vieron las famosas preguntas tontas? Esas preguntas que uno dice: pero ¿hace falta que le responda? Cuando estás en el piso y te preguntan: ¿te caíste? Me ha pasado muchas veces, ¿no? Uno de los chicos de streaming me pregunta el otro día, estaba armando la computadora y me dice: ¿es una computadora, no una licuadora? Le digo. Pregunta que te hacen los muchachos y trabajan ahí, pero bueno, son cosas. Son cosas que pasan a veces, ¿no? Pero a veces solemos hacer esas preguntas que no tienen sentido. A veces cuando estamos nerviosos, a veces cuando no sabemos cómo reaccionar. Mi hijo más chico, cuando era más chiquitito, creo que tenía 1 año y medio, 2 años por ahí, tuvo un accidente. Rodrigo, el más grande, tuvo un accidente de chiquito y se le cayó, literalmente, se le cayó una tele en la cabeza. Gracias a Dios está bien, esa cabeza es a prueba de todo. Ya lo sabemos, ¿no? Y tuvieron que operarlo, tuvieron que intervenirlo, pero el Señor se glorificó, gracias a Dios. Y lo más gracioso fue que comenzaron a llegar mis cuñados a la casa de mis suegros en ese momento. Y a uno de mis cuñados le contamos lo que había pasado y le dijimos: a Rodri, se le cayó la tele en la cabeza, tuvieron que llevarlo al hospital. Y mi cuñado pregunta y dice: ¿y la tele está bien? ¿Vieron esas preguntas que hacemos cuando estamos muchas veces nerviosos, ¿no? O esas preguntas que quizás parecen obvias. Bueno, le hicieron a este ciego de nacimiento una pregunta y es: ¿qué quieres que te haga? Y a veces inclusive nos podemos enojar con Dios para decir: pero Dios me está preguntando algo que es obvio. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi necesidad. Dios sabe lo que yo estoy atravesando. Dice la Biblia que realmente Él conoce hasta cuando se cae un cabello en nuestras cabezas. Dice que Él lo tiene contado. Conmigo vive contando todos los días el Señor. Pero dice que Él tiene contado hasta cuando se cae un cabello en nuestras cabezas. Todos los detalles Dios los tiene en cuenta. Pero sin embargo, por alguna razón, Dios nos incentiva a que, para que se active nuestra fe, nosotros tengamos que ser específicos con lo que necesitamos. ¿Qué cosa pides? Si no somos concretos con lo que estamos pidiendo, nadie puede ayudarnos. Y uno puede decir: pero si Dios conoce la necesidad. Pero por alguna razón hay un gran poder cuando nosotros declaramos. Y cuando nosotros hablamos y cuando decimos: esto me pasa, me hago cargo de lo que me pasa.
¿Ustedes sabían que la psicología dice que existen enfermedades que se llaman enfermedades psicosomáticas? ¿Sabes qué son las enfermedades psicosomáticas? Cuando nuestra mente comienza de alguna manera a enfermar nuestro cuerpo. Y de repente, no sé, vos tenés un dolor, vas al médico, te hacen estudios, no te encuentran nada, pero el dolor está. Entonces te mandan muchas veces al psicólogo y muchas personas creen que el psicólogo es para los locos, pero en realidad no es así. El psicólogo está para ayudarte y el psicólogo muchas veces es un profesional justamente de la salud mental que te ayuda muchas veces a encontrar qué cosa estás reprimiendo o no estás poniendo en palabras, que son las que a veces enferman nuestro propio cuerpo. Uno se puede agarrar hasta cáncer por no decir las cosas que tiene que decir, por cosas que a veces nos guardamos, por cosas que a veces nosotros nos reprimimos y no las podemos poner en palabras. Entonces el psicólogo muchas veces te dice, ponelo en palabras. La típica pregunta que te hace un psicólogo es, ¿y cómo te sentís con eso? Te pasa algo muy negativo y parece re obvio cómo te sentís. No te vas a sentir bien. Pero el psicólogo te pregunta, ¿y cómo te sentís con eso? Lograr ponerlo en palabras. Qué importante que es que puedas por ahí hablar con alguien y decir, me está pasando esto. Nosotros como pastores muchas veces no estamos para solucionar problemas. A veces, gloria a Dios, que podemos dar un consejo o podemos orar y Dios se manifiesta. Pero muchas veces estamos para escuchar, para que las personas puedan poner en palabras lo que les pasa, porque a veces no lo podemos decir. Y créanme que a veces hasta le queremos mentir al Señor. Señor, ¿viste ese hermanito con el que no me llevo muy bien? Pero Señor, vos que todo lo sabés, yo lo amo, le tengo mucho aprecio, pero es complicado, así que yo te pediría que no me tenga que cruzar con él, Señor, con todo el amor del Señor. En lugar de decirle, Señor, lo quiero matar. Si lo cruzo, lo mato, no me lo hagas cruzar en estos días. Y nos cuesta poner en palabras. Hermanos, ¿cuántas veces, y perdónenme por lo que voy a decir, pero es real y a todos nos pasa, cuántas veces habrán pasado cosas en tu vida con las cuales te enojaste con Dios? Y dijiste, Dios no estuvo. Dios me abandonó. ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó tal cosa? Todos hemos pasado por esas situaciones o quizás hoy las estamos atravesando. Pero ¿cómo nos cuesta ponerlo en palabras? Porque decimos, ¿qué van a pensar de mí? Yo, cristiano de hace años, que conozco al Señor, que voy a la iglesia, voy a estar pensando esto. Pero qué importante que es que lo pongas en palabras y que no reprimas eso que después puede terminar enfermando tu cuerpo. Que después puede terminar enfermando tu espíritu. Entonces, este ciego de nacimiento tenía que poner en palabras lo que le estaba sucediendo. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo, para saber lo que quería y ahí ser específico con lo que le iba a pedir al Señor Jesús. Teníamos un amigo en la ciudad de Tortuguitas que partió con el Señor ahora, que él tenía una pizzería, una roticería, donde hacía cosas muy, muy ricas. Realmente, y hacía empanadas, hermanos, de todos gustos, de los gustos más raros, pero riquísimas. Tenía una mano para cocinar muy buena y le compraba a mucha gente. Y un día le preguntamos y le decimos, Fran, ¿por qué tenés acá el negocio abierto pero no tenés delivery por teléfono? Y él me responde y me sorprendió lo que me respondió. Me dice, no pongo delivery porque yo tengo que estar trabajando todo el tiempo, tengo que estar elaborando, tengo que estar vendiendo. Y de repente me llaman por teléfono personas que se juntan a comer y te dicen, hola, sí, mándame 2 docenas de empanadas. Bueno, ¿de qué querés las empanadas? Y empiezan, ¿vos querés de carne? Dice, sí, no, pero este no puede comer de carne porque le hace mal. Bueno, ¿vos querés de choclo? Y dice, me tienen 40 minutos en el teléfono. Me llaman por teléfono para hacerme un pedido, pero no se pusieron de acuerdo en lo que van a pedir antes de llamarme. Y me dice, corté con el delivery por todo el tiempo que me hacen perder. ¿Cuántas veces hacemos perder tiempo? ¿Cuántas veces perdemos nuestro propio tiempo por ni siquiera saber lo que nos pasa? ¿Cuántos hombres casados hay? Levanten la mano. ¿Cuántas veces le preguntás a tu esposa, ¿qué te pasa? Y te responde, porque ella no te dice qué le pasa, ella espera que vos te des cuenta. Y nosotros que tenemos media neurona, ¿qué nos vamos a dar cuenta?
Recuerdo en una oportunidad estaba embarazada, mi esposa, y tenía ganas de desayunar. Yo recién me levantaba, me estaba preparando para ir a trabajar y se estaba preparando un té ella. Y ella comienza, qué hambre que tengo. ¿Cómo me gustaría comerme un pancito con manteca? Ay, qué rico, mi amor, yo también. Lástima que no hay manteca ni pan. Qué lástima. Bueno, no importa, me tengo que ir a trabajar. Y la veo enojada, que se empieza a cambiar, se empieza a averiguar. Me voy a comprar pan porque nadie compra. Y le digo, pero ¿por qué no me pediste? Porque vos te tenés que dar cuenta que no hay pan. No me doy cuenta ni lo que me pongo para salir a la calle. ¿Sabes cuántas veces salí con una media de un color, otro de otro? Una zapatilla de un color, otra de otro. Y cuando me mira la zapatilla le digo, en casa tengo otro par igual. No nos damos cuenta. ¿Cómo nos cuesta ser directos, verdad? A veces creemos que si somos directos quizás vamos a lastimar. Y es cierto, hay gente que es demasiado frontal. Yo tengo amigos que les tuve que decir, no seas tan sincero. Pero la verdad y ser directos con lo que nos pasa es una necesidad. Qué importante que es decir, me está pasando esto, Señor. Esto es lo que siento. Por más que sea algo difícil, por más que sea algo profundo, por más que sea algo que yo piense que me va a perjudicar, esto es lo que me pasa y lo puedo poner en palabras. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me habla? Uno de los problemas principales es porque muchas veces no somos específicos. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Todo, no puso ninguna condición. Sin embargo, muchas veces decimos, yo necesito esto y Dios no me lo da. Hay necesidades y oraciones que Dios no responde. Y yo te quiero decir por qué. Primero, porque Dios no te dará nada que te aparte de Él. ¿Cuántas personas le pidieron algo al Señor y cuando el Señor le contestó dejaron de congregar? ¿Cuántas personas le pidieron que Dios los prospere, que Dios les dé el auto, que Dios les dé la casa, que Dios le devuelva el marido, que Dios les lleve la suegra? Y cuando Dios les contesta, se olvidan del Señor. Dios no te va a dar nada que te aparte de su voluntad. Dios no te va a dar nada que te aparte de tu propósito. Dios no te va a dar nada que te perjudique a vos y que perjudique a tu familia. Pero aún así, mira, muchas veces tenemos esta frase armada, ¿no? Y decimos, yo no planifico nada en mi vida porque total Dios va a hacer lo que quiera. ¿Cuántas veces dijimos eso? No, al final me mato planificando y el Señor me cambia los planes. Dios hace su voluntad, Dios hace lo que quiere, ¿no? Conmigo. Pero aún así la Biblia me enseña que yo tengo que tener un plan, que yo tengo que ser específico. Dice la Biblia que Dios me va a dar el final que yo estoy esperando. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces no esperamos nada de nosotros. A veces esperamos todo de los demás y no esperamos nada de nosotros. Yo esperaba que tal persona sea considerada conmigo. Yo esperaba que tal persona sea buena. Yo esperaba que vos reacciones de esta manera. Y esperamos todo de los demás, pero de nosotros mismos no esperamos nada. Y cuando Dios te pregunta, ¿qué querés? Y estás como Malena, no sé. Lo que sea, Señor. Que se haga tu voluntad. No. ¿Qué querés? Le dijo el ciego. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Pero Señor, vos sabés lo que me pasa. Ponelo en palabras. Háblame de lo que te pasa. ¿Qué es lo que querés? A veces hay gente que me viene a pedir oración y me da mucha gracia porque me dice, pastor, ore por mí. Yo le digo, ¿por qué querés que oremos? El Señor sabe, me dice. ¿Para qué me pedí oración entonces? Si el Señor sabe, ora en tu casa, no me pongas intermediario a mí. Pero hay gente que muchas veces, o peor, los que se ponen en místico y te quieren probar a ver si sos profeta, que el Señor le revele, te dicen, ¿no? El Señor se lo va a revelar, soy profeta, no rollo, le digo, no me tiene que revelar nada. Que el Señor se lo revele, pero sé específico con lo que te pasa, hermano. Sé específico con tus necesidades, habla con Dios. Abrí tu corazón delante del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que poner en palabras las cosas que nos pasan.
Dice la Biblia, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, bastante fuerte de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y qué tremendo esto, porque lo primero que arranca diciéndole es, el problema es que ustedes no saben pedir. A los que somos padres, ¿cuántas veces le tenemos que decir a nuestros hijos cómo se pide? Viene Julián hoy y me dice, ¡comprame el alfajor! No, hijo, ¿cómo se pide? ¡Comprame el alfajor ahora! Me dice. No. ¿Cómo se pide? Y le tengo que explicar, porque hay una manera correcta de pedir las cosas. Y a veces con Dios no somos específicos, hablamos desde nuestro enojo, queremos que Dios se dé cuenta, queremos que todos se den cuenta lo mal que estamos, lo mal que nos sentimos, pero no somos con el Señor específico. Señor, dame, y a veces nos vestimos de una falsa humildad y de una falsa modestia hasta para pedir. Cuando yo llegué a Campana, andaba caminando, yo no tenía auto, y le dije, Señor, dame un autito. El autito que sea, aunque sean los Hot Wheels de los chicos, esos chiquititos de plástico. Pero que me pueda subir, Señor, y que me lleve. Yo lo único que quiero es un autito, que ande más o menos, pero un autito. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Un autito. Se me prendió fuego en la ruta el primer día que lo compré. Era para 5 personas, 1 manejaba y 4 empujábamos. Los hermanos llegaban temprano, pero no porque eran responsables, porque me tenían que ayudar a empujar. En la esquina estaba el pastor y ya tenían que venir todos a empujar ahí el auto. Y yo me quejaba con el Señor, Señor, este auto que me diste y esto. ¿Y por qué, Señor, me diste esto? Porque siempre creemos que Dios es injusto, ¿no? Le preguntamos, Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía, ¿por qué fue lo que me pediste? ¿Me pediste un autito? Yo te di un autito. Porque hay que ser humilde, decimos muchas veces. Mentira. Mentira. Porque esa es una falsa humildad. Porque la humildad es un estado del corazón. La humildad no tiene que ver con lo que tenemos y la humildad no tiene que ver con lo que pedimos o con cómo le pedimos al Señor. La humildad es un estado del corazón que es independiente de lo que yo pueda tener. Usted puede ser humilde, pero puede pedir bien y puede decirle, Señor, yo soy hijo de un rey, voy a ser humilde de corazón, voy a ayudar, voy a bendecir, pero yo quiero lo mejor para mi vida, yo quiero lo mejor para mi familia, yo quiero lo mejor para los míos. Nos pusimos a orar con mi esposa, vendimos ese autito que le habíamos pedido al Señor y le dijimos, vamos a pedir bien. Y le dije, yo quiero un 0 kilómetro. Y lo vendimos, tuvimos que pagar para que se lo lleven. Y un año después el Señor nos dio nuestro 0 kilómetro. Y Dios nos bendijo. Porque hay que aprender a pedir. Es tiempo de ser específico con nuestras necesidades. ¿Cómo pedimos correctamente siendo específicos? ¿Cómo pedimos correctamente dentro de la voluntad de Dios? A veces pedimos las cosas por capricho y no por su voluntad. A veces creemos que necesitamos lo que no necesitamos. Quiero cerrar con esta historia que nos pasó una vez. Viene un hermano que estaba sin trabajo y nos dice, pastor, me llamaron de un trabajo para empezar a trabajar y no tengo zapatillas. Me dice, tengo que ir con unas zapatillas especiales para trabajar y no las tengo. Usted no me puede comprar con la tarjeta. Yo sabía que el hermano era responsable, que pagaba. Me dice, yo cobro el primer sueldo y se las pago. Entonces, bueno, fuimos. A ver, pero cuando fuimos a ver la zapatilla, hermano, se había pedido unas zapatillas carísimas, ¿no? Y él estaba encaprichado y decía, no, yo necesito esa zapatilla. No, vos necesitas cubrir los dedos que los tenía afuera. Con que una zapatilla cumpla con eso, te alcanza. No, pero yo necesito esto. Me decía, no quiero otra, yo quiero esa zapatilla. Y yo trataba de hacerle entender la diferencia entre una necesidad y entre un capricho. ¿Cuántas veces nos encaprichamos con el Señor? Y no somos sinceros con Dios. Señor, dame un auto para poder llevar a esos pobres hermanos que vienen desde lejos y llega el domingo al culto y te va a la costanera a tomar mate.
queremos engañar al Señor. Y no somos sinceros con el Señor muchas veces. No somos sinceros con lo que nos pasa. Aprendí a ser sincero primeramente con vos mismo, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, pero a veces queremos engañar al Señor hasta con lo que nos pasa. Yo creo que este es un tiempo para ser específicos con el Señor. Yo no sé qué le estás pidiendo al Señor. Quiero que te pongas de pie por un momento. Invito por favor a los músicos que suban. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y quiero preguntarte por un momento, ¿qué le estás pidiendo al Señor? Sé específico con Él, no tengas miedo. No tengas miedo de pedir porque Dios quiere darte lo mejor. Pastor, a ver si pido mucho, si abuso, si me quedo corto, si Dios se ofende. No, ningún padre se ofende porque su hijo le pida lo mejor. Tu Padre es el dueño del oro y de la plata. Tu Padre es el dueño de la tierra y de toda su plenitud. Pedí, pero pedí bien, sé específico. Sé específico que eres tu sanidad. Sé específico que eres tu paz. ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor? Decirle, Señor, yo te voy a pedir sabiendo lo que quiero, sabiendo lo que necesito. Haz una lista de tus necesidades. Decirle, Señor, esto es lo que quiero. Esto es lo que yo necesito, sé específico. Y Dios va a comenzar a abrir puertas. ¿Cuántas oportunidades se pierden por no ser específicos? Contaba un pastor muy humilde que él tenía un sueño y un proyecto de construir una escuela cristiana muy linda. Y un día lo invita un pastor a los Estados Unidos y le muestra que ellos ya habían construido una escuela muy grande, una escuela cristiana, que Dios los había bendecido, habían construido una universidad, habían construido un asilo, habían construido un templo muy grande. Le dice, hicimos esto y todo esto. Y el pastor que lo invitó tenía una muy buena posición económica y le mostró todo el lugar. Y este pastor dice, qué lindo que sería poder hacer todo esto en Argentina, en mi país. Y este hombre sacó su chequera y le dijo, decime cuánto necesitas. ¿Cuánto es el número que yo te lo siembro? Y este pastor le dijo, bueno, la verdad que no calculé, déjame hacer un par de llamadas y en la semana hablamos y te digo bien el número. Y decía este hombre, nunca más me volví a encontrar con ese pastor. Se me perdió la oportunidad de mi vida por no ser específico. A veces no estamos informados ni de lo que queremos. A veces miramos lo que nos falta y decimos, no, pastor, me faltan tantas cosas. Dios te mandó a hacer un negocio quizás. O quizás tenés un emprendimiento y no sabes ni cuánto sale ese emprendimiento. No tenés ni idea, no estás ni informado. Y decís, bueno, en algún momento si Dios me da, no, vos tenés que tener los números, tenés que tener los valores, tenés que estar preparado. Yo no sé lo que le estás pidiendo al Señor, pero tenés que ser específico. Le pediste al Señor un auto, tenés dónde guardarlo, sabés manejar, tenés registro. Hay tantas preguntas que tenés que hacer para empezar a prepararte. ¿Estás listo? Quiero vivir solo, sabés lavarte los calzones por lo menos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Podés con lo que tenés? Quiero ganar millones, ¿podés administrarte con lo que hoy vivís? ¿Diezmás con lo que hoy vivís? ¿Con lo que hoy Dios te da? Porque a veces le pedimos más al Señor y no estamos preparados. No estamos listos. Hoy quiero que levantes tu mano ahí donde estás y que le puedas decir al Señor, Señor, prepara mi corazón para la bendición. Prepara mi corazón para lo que se viene. Prepara mi corazón para lo que yo te estoy pidiendo, Señor. Yo quiero estar listo, Padre. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, no queremos dejar pasar ninguna oportunidad. Señor, la oportunidad de ser feliz todavía no pasó. La oportunidad de prosperar todavía no pasó. Señor, la oportunidad de concretar los sueños ministeriales, los sueños personales, todavía no pasaron las mejores oportunidades. La oportunidad de restaurar tu familia, pero decirle, Señor, prepárame. Señor, yo quiero estar listo para que cuando la bendición llegue, yo pueda tomar esa oportunidad y esa oportunidad sea mía. Padre, profetizamos un tiempo de oportunidades sobre la iglesia. Profetizamos un tiempo diferente sobre la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo sé que vas a transformar las crisis en oportunidades.
Señor, yo sé que vas a transformar las necesidades en oportunidades, Espíritu Santo. Ahora se rompen las cadenas, se rompen las estructuras, se rompen las ataduras, Padre, y entramos en un tiempo nuevo como iglesia. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que puedas pasar aquí al frente antes de finalizar esta reunión. Yo quiero